Hola a todos, bienvenidos. Vamos a continuar con la serie Yell, Dangerous Queen, los especiales. La mano de Queen tocó rápidamente en la frente de Bonita para comprobar la temperatura, lo que hizo que Bonita se sobresaltara tanto que instintivamente giró la cara. Queen a su vez se sorprendió por la inusual reacción de su novia. Solo quiero ver si tienes fiebre, ¿por qué reaccionas con miedo? Simplemente me sorprendí y no me asusté. Estás actuando raro, cariño. ¿Te duele la cabeza o algo? Si es así, puedo llevarte al doctor. Bonita la dio la cabeza. No pasa nada, no es nada grave. No te estoy molestando. Cuanto más oía Queen a su novia decir eso, más fruncía el ceño. Sentía cada vez más desconcertada por las acciones y expresiones de Bonita. Cuidarte nunca ha sido una molestia para mí, cariño, no sé. De repente me dio un poco de vergüenza porque cada vez que voy al doctor me sale bastante caro. Entonces, amor, es mejor ahorrar dinero. ¿Para qué ahorrar? Puedo pagarlo. Pero ese es mi gasto médico. ¿Por qué deberías pagarlo tú? Siempre lo he hecho y nunca ha habido ningún problema. Bonita giró su rostro y se escondió debajo de la manta, mostrándole ahora completamente su espalda a Queen. Ella no estaba lista para discutir o hablar con ella en ese momento. Puedo dormir, me duele la cabeza. Queen dejó escapar un suave suspiro, mirando la suave espalda de su novia, que fingía dormir antes de hablar finalmente. Entonces traeré la tabla aquí para leer los documentos a tu lado. No hace falta, lee afuera. La luz te va a iluminar los ojos, dijo rechazándola. Entonces no voy a leer más, te voy a abrazar y me dormiré. Sin previo aviso, Queen se deslizó rápidamente bajo la manta y atrajo a su novia para abrazarla. Un abrazo delgado se deslizó, mientras que la otra se aferraba, acercándola más. No me siento cómoda. Aguanta, ¿no quieres dormir? Quiero dormir cómodamente. Te obligaré a dormir en una posición incómoda entonces, porque te niegas a decir lo que pasa, y si no hablas, te sujetaré así. La voz de Queen era tan seria que lo único que Bonita pudo hacer fue permanecer en silencio. Quería expresar aún más su insatisfacción, pero el simple hecho de que la abrazaran así la ablandó. Se dio la vuelta, abrazó a Queen con fuerza y rompió a llorar. ¿Qué pasa, cariño? ¿Quieres decírmelo? Cuando la voz de Queen se suavizó, otro torrente de lágrimas brotó como si se rompiera una presa. Estás cansada de mí, ¿verdad? ¿Qué quieres decir? Queen frunció el ceño y volvió a preguntar. Quería asegurarse de haber oído bien. Ya no me amas. ¿Por qué piensas eso? La mujer mayor intentó hablar con dulzura, persuadiéndola a revelar la verdad, que le había hecho pensar que Queen estaba harta de ella y que ya no la amaba, aunque ninguno de sus pensamientos había cruzado su mente, ni siquiera fugazmente. Ese sentimiento nunca se había acercado. Me dijiste que yo misma trajera la escalera del almacén. Queen se quedó sorprendida. ¿Por qué no viniste a ayudarme? En última instancia, todos los pensamientos surgieron de sus propias acciones. Pero, ¿cómo podía ser así? Cuando ansiaba con tantas ganas meter ese regalo en las medias de Queen que había colgado y preparado. Y ese don era la razón por la cual su comportamiento se había vuelto tan extraño, haciendo que Queen le diera demasiadas vueltas a todo. Nunca lo había pensado así. Ni siquiera sabía hasta dónde había vagado su mente, pero terminó encontrando una forma de evitar la situación, quejándose y diciendo que estaba cansada, que ya no la amaba. ¿De qué te ríes? Lo digo en serio. No te importan mis sentimientos, por mucho que llore no te importa. De verdad ya no me amas. Antes de que las cosas se empeoraran, Queen bajó la cabeza y la besó, cubriendo por completo a la otra persona testaruda. Sostuvo el beso un buen rato hasta que estuvo seguro de que la otra ya no se resistía. Aunque solo fuera por un momento fue suficiente, esa chica tendría tiempo de escuchar lo que quería decir. Me río porque eres linda, no porque no te ame. El rostro fruncido de Bonita se levantó para que pudieran mirarse, justo antes de que unos labios cálidos presionaran contra su frente. Si te hice pensar demasiado antes, lo siento. El corazón de Bonita se aceleró. Queen le mostraba tanta ternura cuando se sentía tan vulnerable. ¿Acaso la otra persona no se daba cuenta de que su corazón también se aceleraba? Pero no acepto tus acusaciones. Primero, nunca me he cansado de ti. Segundo, nunca he dejado de amarte. Si esas cosas fueran como las olas del mar, esas olas nunca llegarían a la orilla de mis sentimientos. Entonces, ¿por qué no viniste a ayudarme? Estabas leyendo algo en la tablet. ¿Por qué me dijiste que subía la escalera sola y ni siquiera me hablaste con cariño? Queen escuchó todo en silencio, pensando mientras recordaba la escena. Al darse cuenta de que realmente había sido así, se sintió aún más culpable por estar tan concentrada en sus propios preparativos y no prestar atención a la persona que amaba, y se había equivocado por completo. Entonces, ¿podemos redecorar juntas? Ya terminé de decorar todo. Está bien, déjame notarlo entonces.
Esta vez Bonita miró a su novia con sorpresa. ¿Estás loca? ¿Por qué lo vamos a hacer? Ya terminé todo. Está bien, esta vez vamos a decorar juntas, luego cenaremos. Espera aquí, anotaré todo lo que colgaste y te llamaré cuando termine. Sin esperar que Bonita respondiera o le lanzara una segunda mirada de reproche, Quinn le dio a su novio un tierno beso en los labios antes de darse la vuelta inmediatamente para alejarse. Pon esa campana ahí arriba. Debido a la diferencia de altura, Quinn se inclinó para mirar a la obstinada niña, que ahora señalaba sus pies y cintura, ordenándole que decorara todo en el árbol de Navidad ella sola, antes de esbozar una sonrisa. Bésame primero, cariño. Debes haber trabajado duro para colgarlas en alto. Me debes una recompensa. Entonces, ¿por qué no me cobras por quitarlos también? Quinn rió suavemente, parecía que guardaba rencor por lo de antes. ¿Quién dijo que no? Ya he cobrado. ¿Cuándo? ¿Cómo pudiste pagarme con malentendido y simplemente quedarte aquí conmigo de esa manera? Está bien, de nada. Bonita negó con calma, sin querer admitir que la otra persona tenía razón. Ella no sentía ningún malentendido, ni el enojo que tenía antes después de escuchar la explicación. Incluso se sentía más feliz, pero por eso estaba parada allí. Aunque todavía estaba un poco molesta, Quinn sonrió y lo aceptó. Un castigo como tener que redecorar el árbol, ella sola, tan indulgente que ni siquiera entendía por qué seguía actuando como una malcriada. Bésame. Llegar hasta ahí requiere mucho esfuerzo. Finalmente Bonita se puso de puntillas y besó suavemente los suaves labios de su novia, pero antes de que pudiera prepararse, un brazo delgado la rodeó por la cintura acercándola más, y el suave beso se volvió intenso al deslizarse. Por muchas veces que Quinn la besara, Bonita siempre se sentía impotente. Los moretones, la terquedad y la energía agotada la dejaban exhausta, sin mencionar las dos manos que la sujetaban con fuerza por la cintura. Sinceramente, sus manos eran mucho más fuertes. También le gustaba dejar marcas que hicieran que Bonita se quejara después, incluso si las marcas estaban ocultas bajo la ropa. Bonita sabía que la otra estaba reivindicando su propiedad, sobre todo últimamente, cuando alguien la había estado molestando sin importar el mundo. A Bonita le gustaba tener algunas marcas como confirmación de quién era su dueña, pero a veces no podía evitar morderse el labio mientras se cambiaba de ropa y miraba en el espejo, porque esas marcas a menudo traían viejos recuerdos, despertando la emoción. Sus labios brillaban y las respiraciones eran más constantes y resonaban en la habitación. Y antes de que Bonita se levantara nuevamente y mordía la nuca de su novia, dejando una marca. ¿Eso duele? ¿Acaso eres un perro?, preguntó Quinn con un tono tranquilo. No era la primera vez que Bonita la mordía. A veces ella actuaba como ese animalito, a veces como un conejo, y a veces se transformaba en un tigre, cuando quería que Bonita se rindiera. Besar solo lleva tanto tiempo. ¿Eres infiel? ¿Estás aprendiendo a contestar ahora? Y ya tienes tu edad suficiente para aprender a mentir. Entonces, ¿por qué me devolviste el beso? ¿Pero quién me besó primero? Ninguna de las dos se rindió. Al final Quinn puso fin a la discusión, besando a la niña con fuerza una vez más, y luego se dio la vuelta para colgar la campana donde Bonita había señalado. ¿Sabes que Santa Claus no existe, verdad?, preguntó. Lo sé. ¿Por qué te siguen gustando ese tipo de cosas?